Esta noche en Universos Desconocidos hablaremos de una de las teorías de conspiración global más enigmáticas de la historia, los Illuminati. Conoceremos las evidencias de los que afirman que este movimiento es orquestador del nuevo orden mundial y se encuentra en poder de la economía, la política y la fe mundial. Son cientos los ejemplos en la arquitectura, la música, los espectáculos y la misma moneda que parecen demostrar que somos parte de un gran movimiento estratégico global. Los Illuminati. Bienvenidos esta noche a Universos Desconocidos. Miles de símbolos son puestos frente a nuestros ojos todos los días, imperceptibles, escondidos, pero ciertamente presentes. Cada uno de ellos representa un significado oculto, uno tan oculto como el motivo de sus creadores, los llamados Iluminados, los Illuminati. Creada en 1776 por Adam Weishaupt, profesor de Derecho de Educación jesuita, se dio a la tarea de reunir las mentes más brillantes de la época para poder estudiar en secreto áreas del conocimiento prohibidas por el clero. Tras su expansión y por temor a que obtuvieran poder, en 1785 el clero y la monarquía convirtieron a los Illuminati en sujetos de persecución por decreto. Y tan solo unos años después, aparentemente, desaparecieron. Sin embargo, en la actualidad, su simbología utilizada por las cúpulas de poder más altas en todo el mundo parecen indicar que en realidad nunca se fueron y tan solo permanecieron ocultos ejecutando un plan mundial para obtener el poder de la humanidad, su economía, su política y hasta su fe. Los Illuminati, orquestadores del nuevo orden mundial. Nuevo orden mundial. Ese es el lema, ese es el estandarte de batalla que supuestamente estas personas, este grupo, está tratando de imponer, está tratando de manifestarnos y de lavarnos todos los días a través de imágenes, a través de eventos, a través de actos, a través de ciertas funciones que van realizando. Y el hecho es que en este momento hablar de Illuminati se empieza a volverse un mito, un entre la realidad y la ficción, porque pareciera que todo queda entre huecos, pueden serlo todo y pueden serlo nada. Hoy para hablar de este tema tenemos a Oscar Sierra, nuestro amigo investigador, reportero, colaborador, escritor, ilustrador. Oscar, para empezar un poco directo a esto de los Illuminatis, ¿qué son? ¿Cómo se forman? ¿Qué concepto es el origen de los Illuminatis? Bueno, esta orden, se puede decir, esta sociedad secreta, la crea Alan Weishaupt en el año, justamente el año en que se independiza Estados Unidos. Sí, fue casual, el 1 de mayo de 1776. La crea con la intención él se inspiró bastante en los masones, que era una sociedad que venía de antes, ¿no? La cual los masones también se inspiró en los templarios, ¿no? Van como cada una inspirándose en una en otra durante los
Sí, viene siendo como una corriente que viene desde los egipcios, los griegos, los babilonios, y van obteniendo o conservando el conocimiento de escuelas una tras otra, ¿no? Eso, hasta la noche de los tiempos, se pierde en el pasado, ¿no? Entonces este señor creó los Illuminati con una intención, o sea, primero, desvincular el concepto de Dios de la iglesia. Ellos eran teístas, en el sentido de que ellos dicen creemos en Dios, pero no creemos en el Dios que dice la religión. Y también eran antimonárquicos. Esa fue su primer enfoque, de crear esta orden para empezar un movimiento contra las monarquías y contra la iglesia establecida, ¿no? Incluso ellos creían en Jesús, pero negaban la parte divina de Jesús. Decían que la Biblia era un libro interesante, sabio, pero tampoco de inspiración divina. Eso les produjo a ellos un choque inicial con la iglesia, lógicamente, y con las monarquías de esa época. Sí, porque de lo que se sabe es que ellos empiezan a juntar para seguir, digamos, obteniendo este conocimiento, platicándolo entre ellos, llevándolo a otro nivel, por eso se llaman los iluminados. Iluminados, sí. Él se inspiró, primero se llamaban, él le puso el nombre inicial de los perfectibilistas, porque la idea, el fin inicial era noble, era como que el ser humano se superara espiritualmente e intelectualmente en todo sentido para que el ser humano lograra un fin altruista, ¿no?, en su vida. Después le puso el nombre de iluminados, inspirados en los Illuminés franceses, ¿verdad? Los Illuminés franceses. Pero después dicen que este señor era un poco ególatra, un poco megalómano este señor, y fue ganando adeptos, ¿no? Pero con el tiempo fue creando anticuerpos este asunto de que eran anticlericales y antimonárquicos. Ellos los persigue la iglesia, los persiguen los monarcas, dándose cuenta del plan que ellos traían de meterse por abajo, digamos, de todo esto. Y incluso terminar con los gobiernos. El plan de ellos era terminar con los gobiernos establecidos. Imponer el suyo, ¿no? A través de su ética. Crear un nuevo orden mundial. Ese era el fin de Weishaupt. De hecho, logran acabar con los Illuminati. Se decreta una orden. En el año 1790 aparentemente los terminan, aparentemente, porque en la plena Revolución Francesa aparecen de nuevo. Vamos a ver un video exactamente para que nos dé pauta a seguir hablando de eso. Sí, exacto. Renacen los Illuminatis. Mientras en Europa, los Illuminatis desaparecían durante las primeras décadas del siglo XIX, en Estados Unidos, un año después de la prohibición de Baviera, en 1785, se constituía la logia de la Orden Illuminati en Nueva York, con gente muy importante de la política y la economía estadounidense, tales como Clinton Roosevelt, ancestro de Franklin Delano Roosevelt, y el mismo Thomas Jefferson. Y a inicios del siglo XX, se empezó a conocer como la Logia Rockefeller. Y desde entonces, 2 siglos después, la presencia e influencia Illuminati ha estado presente en todos los círculos de poder de los Estados Unidos. Desaparecen, pero ellos empiezan a huir, se empiezan a mover en algunos lugares. Se esparcen por toda Europa. Se esparcen por toda Europa y llegan a Estados Unidos. Sí. Y en Estados Unidos sucede algo que nos empieza a llevar a la actualidad. Exacto. Se empiezan a involucrar o empiezan a permear tanto en el nacimiento de Estados Unidos como después de esto empiezan a involucrarse en las universidades. Exacto. Y en estas universidades ellos empiezan a formar, a un principio, lo mismo que hacían en Europa, las logias, que eran logias bohemias, logias de lectura, de cultura, pero algunas empiezan a volver oscuras, elitistas. Como los Skull and Bones. Están los Skull and Bones, están los Pi Beta Kappa, que es una logia muy famosa, están los Wolfhead, que también es una logia muy oscura, y los Llave y Pergamino. No son muy conocidas, pero son muy elitistas y son muy cerradas. Incluso sus rituales de iniciación son un poco tenebrosos, ¿no? Hasta tomaban sangre y todo. De hecho, hay una historia con los Skull and Bones, para que conozcamos un poquito a los Skull and Bones. Ella es la logia de una de las logias más antiguas de Yale, el Museo de Yale. Y ellos, en una de sus historias que tienen, ellos se roban el cráneo de Jerónimo, el gran héroe, el gran indio. De Pancho Villa y incluso el de Torrijos. Dicen que tienen el esqueleto de Torrijos, ¿no? Ellos lo usan para algunos símbolos de poder, y de hecho ellos, a través de una presión que se ve con unos habitantes de la región, piden que les regresen el cráneo de Jerónimo, pero ellos regresan un cráneo de un niño, un adolescente, y nunca regresan el cráneo original de Jerónimo. Y en las fotos que algunas se conocen sobre los Skull and Bones,
se puede ver que siempre hacen un juramento o hacen unos rituales con un cráneo. Con un cráneo. Siempre de alguien que se enfrentó a Estados Unidos. O sea, en este caso Pancho Villa o Jerónimo o el general Torrijos, ¿no? También dicen que tienen el cráneo de él. Ahora, un elemento que usaron los Illuminati para difundirse fue que infiltraron la masonería. Ellos la infiltraron y la utilizaron como una forma de divulgarse, y en cierta forma la cambiaron. Tomaron sus mismos rituales y todo, se camuflaron dentro de la masonería. De hecho, Estados Unidos es un país esencialmente masón. Totalmente. En su creación, en su fundación, hay muchos elementos masónicos en el billete, como veremos más adelante. Exactamente. Quiero que vayamos a ver este video que hemos preparado sobre estas logias, sobre Skull and Bones, para conocerlos un poquito más y seguir avanzando en esta historia, para que ya demos el brinco ya lo más actual y veamos cómo se forma la gran trama del nuevo orden mundial. Vamos a verlo. En el seno de la muy elitista y puritana Universidad de Yale, alrededor del año 1780 se fundaban fraternidades elitistas y bohemias, como la rama alfa de los Pi Beta Kappa, así también la Sociedad de Beethoven y el Club Hexaedrón. Y poco a poco, estas fraternidades se fueron volviendo más elitistas y más oscuras, hasta que a mediados del siglo XX se formaban los Scroll and Key, los Wolf's Head y la más elitista y oscura de todas, los Skull and Bones. Esta sociedad solo acepta a 15 nuevos miembros cada año, provenientes de herederos de grandes y poderosas familias o recomendados. También chicos con mentes brillantes y de grandes capacidades como líderes. El juramento de inducción no puede ser roto, y así los miembros permanecen atados a esta de por vida. Expresidentes como la dinastía Bush, Henry Luce y Britton Hadley de la revista Time, John Kerry, Percy Rockefeller y casi toda la cúpula del poder de la CIA ha salido de esta misteriosa logia, los Skull and Bones. Y esto empieza a formar, los Skull and Bones, las logias empiezan a preparar a toda esta camada de líderes, esta camada de... Sí, de futuros líderes. De futuros líderes en todos los sentidos, económicos, sí, artísticos, mercantiles, en todos estos sentidos. En el siguiente bloque vamos a empezar a hablar sobre cómo empiezan a hacerse del poder, cómo empiezan a construir el imperio de los Estados Unidos y cómo dan, para mí es la jugada maestra, que logran hacerse del poder económico y crean el sistema económico que les permite conservar en su totalidad el poder que ahora conocemos. Les quiero recordar que estamos en vivo, van a aparecer los teléfonos ahí, van a estar apareciendo para que también se comuniquen con nosotros. Al final del programa siempre tenemos una llamada donde nos pueden hacer sus preguntas, sus consultas. Facebook también tenemos Universos Desconocidos TV, para que se metan con nosotros, nos den un like, nos hagan preguntas, nos manden fotos que también estamos mostrando más adelante, y sobre todo para escuchar su opinión en este tema muy interesante, que todo el mundo tenemos algo que opinar sobre este tema de los Illuminatis y el nuevo orden mundial. Vamos a un corte y regresamos con más de Universos Desconocidos. Top 10 documentos clasificados. 10. Archivos del asesinato de John F. Kennedy. Algunos documentos relacionados con la muerte de John F. Kennedy están sellados hasta el 2017. Más de 1000 archivos podrían permanecer clasificados después de esa fecha. 9. Autobiografía de Mark Twain. La autobiografía del famoso autor americano no fue publicada hasta el 2010, 100 años después de su muerte. 8. El reporte del RMS Lancastria, Reino Unido. Alrededor de 5,000 personas resultaron muertas cuando el buque de transporte se hundió en 1940. Los documentos estarán clasificados hasta el año 2040. 7. Archivos franceses de actividad OVNI. Estuvieron clasificados hasta el 2007. Estos archivos revelan que 25 de 1,600 avistamientos son muy creíbles, pero aún así inexplicables. 6. Archivos de la masacre de Katyn, Rusia.
Los archivos relacionados a la ejecución de 20.000 prisioneros polacos en 1940 fueron desclasificados hasta 1992. De esta manera, confirmaron a la Unión Soviética como responsable. 5. Estudios sobre gemelos idénticos. Estados Unidos. Controversial estudio involucrando la separación de por vida de gemelos en 1960. Estarán clasificados y guardados en Harvard hasta el año 2066. 4. Investigaciones de los ataques del 11 de septiembre en Estados Unidos. Documentos de la CIA relacionados con los ataques del 9/11, argumentando terrorismo, permanecerán en secreto sin fecha alguna. 3. El pergamino de Chinón Vaticano. El documento data de 1308 y fue guardado en el Vaticano por 700 años. Este pergamino absuelve a los caballeros templarios de herejía. 2. Vigilancia del FBI sobre Martin Luther King en Estados Unidos. Archivos del FBI sobre las actividades del líder de los derechos civiles permanecerán cerrados hasta el 2027. 1. Operación Northwoods, Estados Unidos. En 1962, la milicia estadounidense diseñó planes para simular ataques terroristas hacia su propia gente. Los documentos para motivar una guerra con Cuba permanecieron sellados hasta 1990. Top 10 documentos clasificados. Regresamos, estamos en vivo, Universos Desconocidos TV, Facebook, para que nos den un like, nos manden sus fotos, sus comentarios, aquí lo estamos leyendo en vivo y vamos a seguir opinando, más o menos una guía a lo que nos van preguntando y lo que vamos teniendo en el tema. Y lo que sigue y lo que nos quedamos a partir del bloque pasado era la formación de Estados Unidos totalmente y abierta de forma masónica. Washington era un masón declarado desde los 20 años, él idealizaba eso. De hecho, la imagen que hay de la fundación de la Casa Blanca, cuando se hace la primera piedra, aparece George Washington con sus atavíos masónicos. Sí, y no solo Washington, Franklin también era masón. Sí. Todos los generales de los que él se rodea para ganar la batalla contra los ingleses son masones, de hecho son franceses, alemanes. Bueno, de hecho muchos de los héroes también suramericanos como Simón Bolívar, San Martín, todos eran masones. Pues bueno, la masonería en esa época se veía como algo, como un ideal. Todavía no se veía como algo corrupto, como algo malo. No se había corrompido todavía. Vamos a ver este video que nos habla justamente sobre estos trazos y sobre esta forma en que fue creado la capital de Estados Unidos, Washington D.C., con totalmente influencia masona. También, debido a su legado masónico, la arquitectura y trazado de ciudades parecen estar basados en simbología Illuminati. Washington, D.C., la capital de los Estados Unidos de América, tiene sus principales y más emblemáticos edificios alineados conforme al compás y escuadra masónicas. Si colocamos uno de los brazos del compás desde el Capitolio, que representa su base, hasta la Casa Blanca, y el otro desde el Capitolio hacia el monumento a Lincoln, la escuadra del símbolo masónico queda justo encima del monumento a Jefferson. Y curiosamente, esa parte del lago fue rellenada con tierra durante 6 años para poder poner ahí el Jefferson Memorial. Este es solo uno de los trazos que resultan de alinear los monumentos de la capital de Estados Unidos, ya que incluso pirámides, pentagramas y hasta el búho de Minerva pueden ser trazados dentro de esta. Y todo esto, aunque uno quisiera buscarle, que le buscamos por aquí y por allá los trazos para simular un búho, para pensar que sale un pentagrama forzado, sí. Sabemos que no es así. Y sabemos que en muchas ciudades, no solo de Estados Unidos, muchas ciudades en México, los trazados fueron planeados, fueron ideados con un concepto total de orden. Y lo mismo hicieron estas personas, Washington, que él pidió exactamente dónde tenía que estar en un cuadrado de 10 millas. Exactamente. Y donde tenía que quedar todo. No, y además que los vértices de estos triángulos son edificios emblemáticos, como el Capitolio, la Casa Blanca. Exactamente, es justo lo que vimos. Todo coincide en los puntos de reunión de estos emblemas, masones obviamente, héroes masones o emblemas que forman el imperio de Estados Unidos. Y ellos lo trazan justamente para que ellos cuadren en simbología
a lo que ellos querían representar a la formación de Estados Unidos. Sí, y esos ideales, como decíamos en un comienzo, eran ideales de libertad, digamos, de libertad del ser humano y de superación de las sociedades, ¿no? en esa época. Pero como estábamos explicando, todo eso después fue infiltrado por los grupos de poder, y lo que estamos viendo hoy día. Los Illuminatis buscan es el control de la sociedad global, ¿no? Porque en ese momento se crea, para mí, lo que es el artículo o el gran plan maestro, y aparte es algo que viene cargado de elementos, Illuminatis, masones. Ellos crean el sistema capitalista. Exacto. A través de esto, a través de banqueros como los Rothschild, los Morgan, el Rockefeller, crean el sistema financiero de Estados Unidos. Y de hecho la Reserva Federal se privatiza en 1912, desde esa época. Bajo corrupción de ellos, bajo sobornos de ellos, bajo presión de ellos, logran hacer esto. Antes que sigamos, porque esto es donde se pone interesante esto, porque tenemos que analizar, antes que nada, la figura del dólar, en este video que vamos a ver, para comentarlo regresando, porque es muy interesante ver todos los detalles que tiene el dólar y por qué toda la fuerza de ellos se concentra en crear el sistema capitalista que ahora rige el mundo. Y que la moneda que va a dominar el mundo, que es el dólar, la que domina la economía mundial. Vamos a verlo y regresamos. La presencia de simbología Illuminati en elementos de poder actual es tan diversa como impactante. Una de ellas, la más evidente y reconocida, se encuentra en la parte posterior del dólar estadounidense. Una pirámide de 13 niveles de ladrillos idénticos, coronada por una punta cortada que contiene el ojo que todo lo ve, símbolo masónico adoptado abiertamente por los Illuminati en el siglo XVIII. Debajo de ella, 3 palabras: Novo Ordum Seclorum, que significa Nuevo Orden de los Siglos. En el otro extremo, el águila es interpretada como el fénix renaciendo de entre las cenizas. Y existe un número místico que se repite varias veces en elementos de este emblema. Hay 13 letras en la leyenda superior, Eploribus Unum, 13 estrellas sobre el águila, 13 hojas son sostenidas por el águila, además de 13 flechas en el otro lado, lo que se refuerza también en los 13 niveles de la pirámide truncada. Existe además otro símbolo utilizado por los Illuminati dentro de este billete, el más oculto, pero aún así evidente. Este es el búho de Minerva, el animal totémico que adquirieron los iluminados como símbolo de sabiduría. Novus Ordum Seclorum. Sí, y hay otra palabra, Ebus Pluvirus Unum, que significa de todos uno. Es más o menos el objetivo que se busca de unificar el planeta bajo un solo gobierno, un solo banco, una sola religión, bajo el dominio de los Illuminati. Y es interesante que esté al reverso, y es interesante que todos estos estén en la moneda. No están en una iglesia, no están en un templo, están en lo que representa para ellos el poder y a lo que se debe, o por el momento ahora el humano le tiene fe o le tiene devoción, el dinero. Y es la unidad monetaria de, digamos, en ese caso, el billete de $1. Exactamente, es lo que representa, ¿no? Sí. O sea, es el poder. Y ellos lo dicen abiertamente con estas imágenes. Podemos ver, por ejemplo, ahí la pirámide, donde esa pirámide representa el por qué está cortada. Exacto. Ellos lo interpretan que son la élite iluminada, sí, sobre todos los demás. Es por eso que todos los ladrillos son iguales. Porque de hecho la estructura que manejan ellos es piramidal. O sea, los que están arriba saben todo, pero los que están abajo no saben lo que están arriba. Todos soportan pocos. Sí, sí. Es lo que dice la palabra que está en el pico del águila. Sí, muchos soportan pocos. Y de hecho, abajo de esa pirámide trae una fecha. Exactamente. Y esa fecha es cuando fue formada, sí, 1776. La Orden Illuminati. Sí, que coincide con el nacimiento de Estados Unidos, como cuando se curiosamente independizó. Hay una coincidencia. Y otro detalle, que este ojo es el ojo de Horus, que también lo usan las sociedades antiguas, como los templarios y los masones, ¿no? Exactamente. Y es por eso que ellos lo deciden segmentar, para separarse del resto.
para ser más arriba de todos los demás. Se explica de los 13 escalones, los 13 pisos, digamos, que tiene como el camino para llegar. Pero ese que esté segmentado, eso quiere decir que nunca nadie que no sean perteneciente a ellos, que sea una familia de ellos, nadie más va a poder llegar ni aspirar a eso. Sí, por más que estén integrando la pirámide, ellos son una clase élite aparte, ¿no? Exactamente. A mí me recuerda mucho este ojo al ojo que parece el ojo de Saurón en El Señor de los Anillos. De hecho el libro ese de El Señor de los Anillos tiene una analogía muy parecida. Hay un simbolismo muy profundo en todo eso. Exactamente, ellos hablan de poder, de corrupción, y les comentaba que para mí ahí dan estas familias de poder que viene desde... Porque hay que rascarle, hay que investigar y hay que están vinculados con la realeza europea, todos ellos. Tienen raíces, casi todos los presidentes de Estados Unidos tienen vinculación con estos reyes. Y sobre todo estas familias, porque estas familias, la mayoría tienen descendencia judía-alemana. Exacto. Y la mayoría, yo puedo decir alrededor del 90% de la realeza que fue durante todo el tiempo en Europa, proviene de alrededor de 6 familias alemanas, originales muy antiguas. Exacto. Y ellas fueron las que fueron obteniendo y metiéndose hasta el fondo de toda la realeza en el mundo y obviamente después hacia el nuevo mundo. Y obviamente cuando se acaba la monarquía en la mayor parte del mundo, ¿hacia dónde tienen que ir? Hacia donde está el dinero, hacia donde está el poder. Y acaban siendo, mediante los bancos, técnicamente los dueños del mundo. O sea, de hecho los Illuminati controlan, desde esa estructura piramidal, controlan digamos, las farmacéuticas, están en manos de ellos. Los grandes medios de comunicación, los más poderosos, son de ellos. La parte militar bélica está controlada por ellos. Entonces, poco a poco ellos van formando un sistema que va, según ellos, a convertir el mundo como en una especie de corporación. Ya no va a existir países. Sí, porque se vuelve una cadena, todo es parte de, o sea, necesitas alimentos que ya te los quitaron, necesitas dinero para comprar esos alimentos. Exacto. Y de esos alimentos necesitas trabajo para tenerlo, necesitas del trabajo para que te dé dinero, y nunca sales de ese círculo. Exacto, entonces ya todos seríamos esclavos con la sensación que somos libres. Que ya lo somos. Sí, ya lo somos, sí. O sea, del dinero ya lo somos. Es muy difícil intentar vivir 1 mes, 2 meses sin dinero. Exacto. O sea, casi es imposible. Para mí, sigo insistiendo que ese fue el golpe maestro. De hecho, quiero que vayamos a ver una de las últimas imágenes antes de irnos al corte de las Torres Gemelas. Es una imagen muy curiosa. Llámenlo casualidad, llámenlo no, pero cuando uno dobla los billetes de dólares 10, 20, 50, aparece esta imagen que pareciera ser las Torres Gemelas durante el ataque. Exacto. Se ve muy bien, muy nítida la imagen. Se ve muy nítida. A mí pueden llamarle casualidad, le pueden llamar curiosidad, le pueden llamar ocio de estar buscando las cosas, pero la realidad es que son tantos los detalles, son tantas las imágenes, son tantos los símbolos que están ahí, que es difícil dejar de pensar en esto. Yo quería comentar otro símbolo masónico muy famoso, que es la Estatua de la Libertad. Esta estatua se la regaló supuestamente el gobierno de Francia a Estados Unidos para celebrar su primer centenario de independencia, pero en realidad fue obsequiada por la logia masónica, los masones del Gran Oriente en Francia. Y de hecho el escultor Bartholdi era masón, y el que la construyó, el que la levantó, Eiffel, que fue el mismo que hizo la Torre Eiffel, también era masón. Y la primera, digamos, basamento que se colocó en el año 1884 fue un ritual masónico, por las logias masónicas de Nueva York. Exactamente. Sí, entonces, un símbolo tan famoso como la Estatua de la Libertad, que levanta su mano levantando la antorcha, que es símbolo de iluminación, es un símbolo Illuminati masónico. Don Oscar, gracias por estar esta noche con nosotros, se nos acabó el tiempo, pero vamos a regresar con otro invitado, con nuestro amigo Julián, que viene a seguir platicando, y sobre todo vamos a ver algo que es muy interesante y muy actual, que es la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos de Londres 2012, plagada, cargada de simbología Illuminati. A veces hasta parece una broma porque está de una forma descaradamente puesto allí. No sabemos si para burlarse, para demostrar que tiene el poder y nadie puede hacer nada. Vamos a ir a un corte, estamos en vivo, Universos Desconocidos TV, el Facebook, y regresamos con más de este tema. Los planes Illuminatis revelados. Hasta el día de hoy,
se han divulgado numerosas teorías en las que los Illuminatis serían responsables de gran número de sucesos importantes, tales como la Revolución Francesa, las guerras mundiales e incluso los atentados del 9/11 en las Torres Gemelas y las guerras de Afganistán e Irak. Esto salió a la luz en el libro de Ernst August von Stockhausen, Las revelaciones sobre el sistema político cosmopolita, donde denuncia una conspiración Illuminati judía masónica y predijo inevitables revoluciones mundiales. Existen unas cartas que se guardan supuestamente en el Museo Británico. En estas, el masón Illuminati, el italiano Giuseppe Mazzini y Albert E. Pike, antiguo militar confederado y miembro del Ku Klux Klan, revelan los planes de guerra mundiales y las consecuencias de estas. Fomentaremos 3 guerras que implicarán al mundo entero. La primera de ellas derrocará a los zares y transformará a Rusia en la fortaleza del comunismo ateo. La Segunda Guerra Mundial se desatará aprovechando las diferencias entre la facción ultraconservadora y los sionistas políticos. Se apoyará a los regímenes europeos para que terminen en dictaduras y provoquen una convulsión mundial, cuyo fruto más importante será el establecimiento de un Estado libre soberano de Israel en Palestina. La tercera y definitiva guerra se desatará a partir de los enfrentamientos entre sionistas políticos y líderes musulmanes. Este conflicto debe de orientarse a la destrucción mutua del sionismo político y el Islam, así como agotar física, mental, moral y económicamente a las demás naciones. Esto llevará a la destrucción e imposición de una nueva religión, una nueva filosofía y un nuevo gobierno que regirá sobre todo, un nuevo orden mundial. Estamos de regreso, como acabamos de ver, y está acá con nosotros nuestro siguiente invitado, Julián Brito Pérez. Bienvenido. Investigador, estudioso de este tema desde hace ya bastantes años. Y acabamos de ver estas cartas que supuestamente están en el Museo Británico de Londres, donde hablan de cómo ellos ya habían planeado, cómo están planeando la estructura para generar estas guerras y recuperar sobre todo el territorio de Israel, porque sabemos es la base del poder judío detrás del poder del dinero, los banqueros, los llamados Sion, la teoría del Sion, que son estas familias de poder que quieren recuperar la fortaleza, la tierra sagrada de los pueblos errantes, ¿no? Y ellos realizan estas guerras y empiezan a engañar al mundo, ¿no? ¿Qué tan cierto es, Julián, esto? ¿Qué tan cierto estamos siendo involucrados o partícipes de estas guerras? ¿Qué tanto estamos nosotros dejándonos llevar por este sistema? Bueno, las evidencias que existen son muchas y vienen de diversas fuentes, tanto de textos escritos como denuncias realizadas por diversos personajes a través de la historia. Y es evidente, digamos, si se hace un análisis global, que a veces de pronto es lo que sucede, que se hace un análisis de un país en particular, no se tiene una visión global, digamos, de todo lo que está sucediendo en el mundo y en los países en general. Cuando traemos la temática de los Illuminati y la confrontamos con lo que está pasando dentro de las economías, dentro de los gobiernos, dentro de la pérdida de valores dentro de la sociedad, comenzamos a darnos cuenta de que existe como un común denominador. Un común denominador, y empieza a haber un patrón, empezamos a ver ciertas estructuras, ciertas fortalezas, ciertos patrones donde uno va trabajando en ellas. Quiero antes que sigamos con este tema, quiero que vayamos a ver este video que a mí me parece muy interesante y a la vez, no sé, a veces hasta
me deja pensando qué tanto es real todo lo que nos van comunicando, qué tanto te lo quieren poner ahí al frente. Quiero que veamos este video sobre las Olimpiadas de Londres y todo lo que se vio en la inauguración de los Juegos. En los últimos años, miles de personas en el globo han estado atentas al significado y representación de símbolos Illuminati en eventos organizados por las cúpulas de poder alrededor del globo. En las Olimpiadas de Londres 2012, miles de personas encontraron similitudes que relacionaban al evento con un ritual Illuminati. La primera es una de las más evidentes. En el Estadio Olímpico de Londres, las torres de iluminación tienen la estructura de pirámides, de cuya punta, tal y como en la pirámide Illuminati, salen los rayos de luz provocados por los focos colocados ahí. Existen más de 10 pirámides de este tipo en la estructura, y curiosamente, son las que iluminan a todas las naciones que desfilan delante de ellas. El segundo símbolo son las mascotas, un par de figuras humanoides con un solo ojo enorme en la cabeza. Una de ellas tiene la punta de la pirámide como corona y un óvalo con un ojo dentro de ella. Además, lleva el logo del evento en el pecho del lado del corazón. Aparentemente, son los números 2, 0, 1 y 2, correspondientes al año 2012. Pero cuando se ordenan de manera horizontal, parece poder leerse en ellas la palabra Sion, haciendo evidente una relación hacia este grupo secreto. Durante la ceremonia de clausura, la pirámide y el ojo son elementos usados recurrentemente, e incluso, a mitad del acto, una pirámide es formada por decenas de hombres y mujeres al centro del estadio. Lo más impactante sucede al final, cuando de entre las cenizas, un ave fénix levanta el vuelo y encima de ella se puede observar la figura del compás masónico con la pirámide y el ojo que todo lo ve al centro de ella. Imágenes claras de la simbología Illuminati, que nos hacen pensar que hemos sido parte de un ritual mundial con un significado oculto y misterioso. ¿Serán estos rituales organizados por quienes aspiran a ser el nuevo orden mundial? Esto pareciera ser, hasta a veces adrede, pareciera ser que como se están burlando. Quiero recordarles que estamos en vivo, Universo Desconocidos TV, para que nos sigan mandando sus preguntas, sus comentarios sobre este tema que es muy interesante para poderlos leer más adelante y poderlos conversar a través del Facebook y sacar algunas conclusiones de lo que opina la gente a través de su visión. Porque lo que acabamos de ver es, o sea, más evidente, más puesto ahí, y a lo mejor el director de los juegos se volvió loco, dijo vamos a hacer la ceremonia Illuminati, o ¿qué está pasando, Julián? Dinos, ¿qué pasa? Mira, ellos principalmente se basan para colocar todos estos símbolos a ojos de todo el mundo en que las personas hoy en día desconocemos lo que los símbolos significan y el impacto que tienen en nuestras vidas, ¿ya? Ellos obviamente al pertenecer a una logia que tratan de buscar un nivel superior de conciencia, de hecho de ahí el nombre Illuminatis, ¿sí? los iluminados, ellos saben que el ser humano no solamente se compone de un cuerpo y una mente, también entonces somos un espíritu. Y los símbolos funcionan a nivel mental del subconsciente. Justamente, quiero que hablemos de eso, Julián, para que vamos a comentar los símbolos. Por ejemplo, este es evidente lo que estamos viendo en pantalla. Sí. Las lámparas formando exactamente la pirámide replicada que viene del dólar. Eso es, digamos, es la simbología, como decíamos, de los ojos Illuminati sobre todas las naciones. Es una declaración, ¿no? Correcto. De hecho, la pirámide que vemos en el dólar, que es la misma que vemos aquí, el billete de $1, cuando la pirámide está truncada, que hay un ojo en la parte de arriba y la parte cementada aquí abajo, simboliza un conocimiento que está vetado a los que están abajo o a los que estamos abajo. Cuando la pirámide está en un solo, o sea, unificada en una sola figura y hay un ojo en el centro, simboliza a Dios. Entonces, lo que ellos pretenden es ser los únicos conocedores de la verdad, los únicos conocedores del conocimiento, y a través de la manipulación de ese conocimiento que ellos saben, controlar a las naciones, controlar a los ciudadanos,
¿sí? A través de diversos medios. Uno de ellos, obviamente, es la banca. ¿Sí? A mi parecer, su objetivo de controlar el mundo económicamente ya está dado. ¿Sí? Ellos ese fue su plan maestro y lo consiguieron de inmediato. Exactamente, sí, o sea, la parte física del plan de ellos ya está consumada, o sea, son los dueños del dinero, son los dueños de los capitales, son los dueños de los bancos y a través de eso monopolizan todas las riquezas del planeta, ¿ya? Aún les falta algo, ¿sí? Y aún les falta, digamos, llegar a las mentes. Ya han llegado a través de muchos medios también. Uno de esos son los símbolos, utilizan los símbolos para interferir en la psiquis de las personas, que mantengan una actitud baja, sumisa, débil. Exactamente, sí. Pero aún queda, digamos, a la humanidad, aún nos queda como una última carta que jugarnos, y es la espiritualidad. ¿No? Sí. Y eso es lo que estamos viendo ahorita, digamos, este video que hemos estado viendo, estos símbolos están totalmente puestos ahí de forma lógica, de forma pensante, de forma para que tú lo veas, pero a la vez, al estar emocionado por las Olimpiadas, a la vez estar emocionado por lo que está sucediendo, ver tu país, ver a los artistas, tú no te das cuenta de que estás viendo eso. O sea, no lo vemos de una forma consciente, pero al subconsciente no se le escapa nada. Justamente de eso quiero que veamos este video que habla sobre la manipulación en medios, artistas, cantantes, que uno también deja pasar, pero realmente está sucediendo esta manipulación. Vamos a verlo. Además del dólar, existen teorías que afirman que este grupo ha extendido su control sobre la juventud. Esto a través de diferentes métodos. En este caso, la música, ya que cientos de artistas que se han convertido en ídolos parecen replicar la punta de la pirámide cubriéndose un ojo, recordando el ojo que todo lo ve. E incluso algunos muestran la forma de una pirámide con sus manos en fotografías y conciertos. Además, esta simbología es encontrada en caricaturas infantiles, portadas de discos y en decenas de logotipos de poderosas empresas multinacionales en todos los ámbitos. Un juego de cartas de 1982 llamado Illuminati, el juego de la conspiración, muestra diversas ilustraciones y nombres que parecen encajar perfectamente con eventos actuales, tal como si los hubieran predicho. La manipulación del clima que se le atribuye al proyecto HAARP, el tsunami y accidente nuclear de Japón, e incluso el ataque a las Torres Gemelas, son algunas de esas cartas incluidas en este misterioso juego. Esto es lo que estamos viendo, la manipulación de medios. Sobre todo lo hacen a edades que uno es muy susceptible, cuando uno es niño y cuando uno es adolescente. Por eso vemos la cantidad de artistas pop, de artistas de plástico falsos, digamos, sí, infantiles y tanto juveniles, cantantes. No quiero satanizar a nadie, pero para mí se me hace esa música muy vaga, muy sin sentido. Uno intenta escuchar las letras y no llevan a nada más que simplemente a pensar en banalidades o en ciertas. No estoy diciendo que todo tiene que ser extremadamente filosófico, pero sí es un lavado de cerebro continuo el estar escuchando esto, ¿no? Porque ni siquiera pones atención a lo que está sucediendo. De hecho, los ritmos estridentes que se escuchan en estas canciones afectan el temperamento de las personas. Sí, nos pueden volver agresivos, depresivos, apáticos, exactamente, sí. Y obviamente, o sea, esto es planeado, o sea, no sucede por azar, esa es la intención. Y sobre todo, estas estrellas del pop, como lo que estamos viendo en los videos, muestran una imagen o muestran una idealización de lo que para mí está corrompiendo a la humanidad, que es la ambición por el dinero. Todos ellos viven lujosos, despilfarrando, gastando dinero en coches de lujo. Y lo único que estás, digamos, desarrollando es una sociedad de jóvenes que solo están pensando en eso, en dinero, en hacerse más ricos, en cuánto tengo más yo, en cuánto puedo presumir más que ellos. Y ese es el plan maestro. Exactamente. Ellos necesitan distraer a la población. Esa es la palabra correcta, distraer a la población. O sea, distraerla ¿para qué? Para que mientras ellos se están haciendo con el poder a través de la banca, a través de diversos medios, las personas, o sea, permanezcan incolmes, vegetales. O sea, exactamente, sí. Pero también lo hacen para evitar un despertar de la conciencia de los seres humanos, como te comentaba ahorita, o sea,
ellos igual, ellos conocen que la verdadera composición de los seres humanos como seres no solamente terrenos, sino espirituales. Vamos a ir a un corte, se nos está yendo el tiempo volando. Regresamos. Julián, gracias por estar con nosotros. Esto nos va a dar para otro programa, no se cierren solo uno. Vamos a un corte, estamos de vuelta en Universos Desconocidos. Regresamos, estamos en vivo, Universos Desconocidos TV, el Facebook. Y en este momento nos acompaña nuestro amigo Holman Trujillo. Bienvenido. Buenas noches a ti y a todo el público costarricense, ¿verdad?, que está con nosotros en esta noche. Muy buena, un tema muy interesante. Sí. Y ya para no perder el tiempo, digamos, porque nos queda poco tiempo, quiero que empecemos a ver unas imágenes donde tú, que conoces mucho de esto, nos puedes ir explicando la simbología ¿qué hay detrás? ¿Qué hay detrás de todo esto, no? Quiero que lo empezamos a ver estas primeras imágenes donde podemos ver ciertos ritos. Sobre todo esta es muy buena, a mí me llama mucho la atención. Son unas personas que se veían de forma victoriana, disfrazadas, en la inauguración de Londres, y tienen esta posición que es muy peculiar. Muy masónica, ¿verdad? Esta la vamos a encontrar también en el saludo de Bolívar, ¿verdad? En los cuadros de Bolívar vamos a encontrar esto, y en la posición napoleónica. Recordemos que Napoleón también fue masón, y Bolívar y Mozart, otro masón, y representa la protección del cerebro de emociones, que es aquí en nuestro plexo solar. Esta es la posición masónica. Bueno, me pondría de pie, pero esta es la posición de ellos, ¿verdad? Que relaciona la protección donde va el mandil, el sol, que es el ojo de Dios, es el ojo de la luz, porque ese ojo que hemos estado tratando representa el ojo de Horus, que es el ojo de la luz de Dios, que todo lo ve, que es el que está dentro de la pirámide, ¿verdad? Que es el que está en las pirámides en el dólar. Si nos pueden tirar la imagen para irla viendo mientras Holman nos comenta sobre la pirámide y el ojo. Esta posición masónica, vuelvo y le digo, Napoleón, ¿verdad? Bolívar y todos los masones protegiendo el mandil personal. Esta también es muy peculiar, porque si te fijas tenemos de fondo las pirámides, muy resaltado la iluminación de arriba, y están haciendo este saludo. La runa Winjo, una de las runas antiguas, ¿verdad?, del alfabeto nórdico, ¿verdad?, que recordemos que en la Segunda Guerra Mundial, que fue una guerra mágico, espiritualista y científica, los nazis tenían el saludo de la runa Kaum, ¿verdad?, que eso es una runa, me pondría de pie, pero se la imaginan de pie, y los aliados toman esta runa, que es la runa Winjo, que da energía marciana, que es poder, vitalidad y fortaleza. Y ahí la tenemos entre ellos, representando una runa del alfabeto sagrado antiguo, que está muy ligada a, como te digo, vigor, valentía y coraje. Ese es el símbolo que tienen ellos sobre su cabeza, ¿verdad?, que es un símbolo también de las culturas antiguas, de las órdenes iniciáticas de la antigüedad, ¿verdad? Recordemos que todo este conocimiento, para que no nos tengamos una mala imagen de ello, todo este conocimiento es sagrado, proviene del antiguo Egipto, 4000 años atrás, pasa a ser parte de los judíos, como Moisés y todas estas personas. Después lo conoceremos entre los gnósticos, que dentro de los que está Pitágoras, y que reciben a Jesús en su cristianismo esotérico, que después lo vamos a ver más adelante dentro de la iglesia inicial, los precristianos, y que después lo vamos a ver con los templarios, pero ya aparece otro orden, que fue el de la iglesia católica, que erradica todo esto. Lo vamos a ver dentro de los templarios, después dentro de los cátaros, los albigenses, los iluminados, los rosacruces, los masones y ahora los Illuminati, pero nunca fue con el ánimo, para hacer justicia sobre esto, de hacer daño con ello. Es solamente después de la Revolución Francesa que la masonería apoya la Revolución Francesa para hacer igualitario el servicio a todos, la ayuda a los demás, para que nadie aguantara hambre, porque era una Francia que la gente se estaba muriendo de hambre. Porque hay un punto de quiebra donde exactamente, donde este tipo de logias, de sociedades secretas, desvían el camino, no todas, sí, pero las de poder desvían sobre todo cuando se vuelve el mundo industrial, se vuelve el mundo del dinero. Antes de eso. Vamos a ver a la masonería antes de y después de la Revolución Francesa, para hacerlo rápidamente. Antes de la Revolución Francesa eran albañiles, constructores de templos, maestros, eran los que le hacían los templos a la iglesia, ¿verdad? Aunque escondían filosofía detrás de ello, y sus símbolos, el compás, ¿verdad?, y la escuadra, que son elementos de albañilería masónica, como decir de arquitecto, representaban
el compás, ¿verdad? La energía proveniente del cosmos, que también está en la pirámide, y la escuadra, la proveniente de la Tierra. El masculino y el femenino unidos que forman la estrella de 6 puntas, que va a ser el símbolo de la naturaleza. Son símbolos sagrados de la masonería en la antigüedad, pero luego la masonería ya entra a la Revolución Francesa con un buen objetivo. ¿Cuál fue? Los pensadores se estaban dando cuenta que el rey y la iglesia juntos tenían al pueblo muriendo de hambre, porque morían de hambre en 1700, la gente moría en las calles. Sí. Y había que tomar una solución para que la gente no muriera más de hambre. Entonces deciden organizar el gobierno para que haya bienestar social, que ahí es donde vienen los derechos del hombre, donde esa masonería se infiltra en Sudamérica con Nariño y Santander y Bolívar, se infiltra en el sur, al norte de América con Washington, con Benito todos Juárez, ellos, también y se dieron cuenta que podían gobernar con eficacia y, como dice Washington, ¿verdad?, con orden, con organización y, como dice Bolívar también, con justicia para que todos coman, acabando con las monarquías. Pero más adelante... Igual que sucedió, por ejemplo, o fue usada, como lo comentas tú y nos lo has comentado muchas veces de forma muy interesante, como con el nazismo, y se usa la suástica y todos esos símbolos, las runas. Son sagrados. Empiezan a usar esos símbolos, como lo estamos viendo, la pirámide del ojo, el compás, las águilas imperiales, las empiezan a usar en otro sentido. En otro sentido. Recordemos que el poder empodera y corrompe. Así pasó con los precristianos. Antes de ser legalizada la iglesia era una orden muy especial, pero luego toma un poder que se vuelve ya, bueno, la Inquisición, conocemos ese periodo difícil que pasó la humanidad con ello. Bueno, cabe anotar que uno de los objetivos de Napoleón, después de la Revolución Francesa, ese desmadre donde mataban gente, volaban cabezas, los filósofos morían, los asesinaban, un montón de desorden, Napoleón se monta al poder, cual soldado que nace y llega hasta allá, con su conocimiento mágico de la masonería, apoyado por la masonería originalmente, para erradicar la Inquisición. A Napoleón se le debe que ya no quemaran gente, que no le cortaran la cabeza a las personas, que no hubiesen más muertes trágicas por medio de la Inquisición, y a él se le debe la erradicación de la Inquisición. La masonería hizo cosas buenas al subir al poder, pero luego el poder empodera y corrompe. ¿Qué pasa, Holman? Y es lo que tenemos ahora. Ahorita, ¿no?, que estamos viendo con los artistas, con lo de Londres, ¿qué pasa en la mente humana, en el espíritu humano, cuando esto es todos los días, cuando esto es continuo? ¿Qué es lo que pasa en la mente humana? El asunto, como los símbolos, una vez hicimos una prueba aquí con la simbología de las runas, los símbolos ingresan directamente al subconsciente. Hagámoslo técnicamente o científicamente. Ingresan por el globo ocular, ¿verdad?, por los ojos, toman el par nervioso, de alguna forma se comunica con los 12 pares de nervios craneales, y de ahí se desprende uno que va directamente al plexo solar, que es el nervio vago, y ya impresiona tu inconsciente, así, plas, cualquier cosa, símbolo o energía, y tu inconsciente, aunque lo lea o no lo entienda, porque tu mente no lo va a captar, no lo va a entender si no tiene una razón sobre eso, tu inconsciente sí, y puede ser, como vimos con la runa Kaum de Hitler, puede ser doblegado, ¿verdad?, o puede ser exaltado o animado. Todos estos símbolos, en el triángulo, ¿verdad?, están denotando que hay un poder espiritual detrás de, y que te pueden gobernar a través de la imagen y del sonido, para que ese símbolo de alguna forma ingrese en tu subconsciente. El tema es, ¿cuál es el objetivo? El objetivo es decir sí a todo. Yo antes hablaba de la campaña, no sé, espero no me tome problemas, pero en la campaña que tenía Oscar Arias, que también trae una corriente por ahí, con ese sí, tun, 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 sí, Costa Rica, tun, tun, ese tun, 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 cuando uno analiza todos los barridos, es muy sugestivo a nivel auditivo. Y es como se trabaja. Para lograr decir sí. Entonces toda la gente al votar sí, y eso fue un sí hipnótico. Holman, se nos acabó el tiempo. Vamos a dejar al público con esto. Les quiero recordar, meterse al Facebook, Universos Conscientes TV. Vamos a seguir leyendo sus mensajes, a comunicarnos con ustedes, a tratar de platicar por ahí a través del Facebook todo lo que no se puede. Vamos a tener más adelante otro programa con estos temas que son totalmente infinitos. Son para hablar mucho rato. Holman, gracias. Con todo gusto, Chuck. Y gracias a todos los televidentes que están aquí con nosotros. Déjame cerrar diciendo que las órdenes iniciáticas no tuvieron un mal proyecto, sino que más adelante llegaron los continuadores que hicieron un mal o un desorden de toda esta simbología, pero es sagrada, no la mire con sospecha ni con mala intención. El conocimiento es conocimiento, depende de quién lo use. ¿Cómo se use? Quiero recordarles que la otra semana vamos a tener un programa muy interesante. Empezamos con el reportaje que tenemos sobre el edificio de correos.
Vamos a empezar a mostrarles la historia, lo que han vivido ahí, los guardias, los trabajadores, porque empezamos la investigación en el edificio de correos, y es donde vamos a empezar a llevar amigos del público, que ya nos están mandando sus mensajes para hacer las pruebas. Vamos a hacer algunas pruebas donde vamos a ir buscando a las personas más sensibles, más aptas. Eso quería decirles que hay personas que me han enviado los datos de nacimiento. Realmente les agradecería que lo manden a Universos Desconocidos, que Universos Desconocidos está haciendo la lista, ¿verdad? Ahí lo vamos a hacer con Gandalf, en Magia Mística con K. Vamos el próximo jueves vamos a empezar a dar la lista a través de la próxima semana de quienes quiero que nos acompañen. Les recuerdo, psicofonías, edificio de correos, investigaciones. Estamos el próximo jueves, 9 de la noche, en Universos Desconocidos. Esta noche en Universos Desconocidos hablaremos de una de las teorías de conspiración global más enigmáticas de la historia, los Illuminati. Conoceremos las evidencias de los que afirman que este movimiento es orquestador del nuevo orden mundial y se encuentra en poder de la economía, la política y la fe mundial. Son cientos los ejemplos en la arquitectura, la música, los espectáculos y la misma moneda que parecen demostrar que somos parte de un gran movimiento estratégico global. Los Illuminati. Bienvenidos esta noche a Universos Desconocidos. Ese es el lema, ese es el estandarte de batalla que supuestamente estas personas, este grupo, está tratando de imponer, está tratando de manifestarnos y de lavarnos todos los días a través de imágenes, a través de eventos, a través de actos, a través de ciertas funciones que van realizando. Y el hecho es que en este momento hablar de Illuminati se empieza a volverse un mito, un entre la realidad y la ficción, porque pareciera que todo queda entre huecos, pueden serlo todo y pueden serlo nada. Hoy para hablar de este tema tenemos a Oscar Sierra, nuestro amigo investigador, reportero, colaborador, escritor, ilustrador. Oscar, para empezar un poco directo a esto de los Illuminatis, ¿qué son? ¿Cómo se forman? ¿Qué concepto es el origen de los Illuminatis? Bueno, esta orden, se puede decir, esta sociedad secreta, la crea Alan Weishaupt en el año, justamente el año en que se independiza Estados Unidos. Sí, fue casual, el 1 de mayo de 1776. La crea con la intención él se inspiró bastante en los masones, que era una sociedad que venía de antes, ¿no? La cual los masones también se inspiró en los templarios, ¿no? Van como cada una inspirándose en otra durante los sí, viene siendo como una corriente que viene desde los egipcios, los griegos, los babilonios, y van obteniendo o conservando el conocimiento de escuelas una tras otra, ¿no? Eso, hasta la noche de los tiempos, se pierde en el pasado, ¿no? Entonces este señor creó los Illuminati con una intención, o sea, primero, desvincular el concepto de Dios de la iglesia. Ellos eran teístas, en el sentido de que ellos dicen creemos en Dios, pero no creemos en el Dios que dice la religión. Y también eran antimonárquicos. Esa fue su primer enfoque, de crear esta orden para empezar un movimiento contra las monarquías y contra la iglesia establecida, ¿no? Incluso ellos creían en Jesús. Clero. Tras su expansión y por temor a que obtuvieran poder, en 1785, el clero y la monarquía convirtieron a los Illuminati en sujetos de persecución por decreto. Y tan solo unos años después, aparentemente, desaparecieron. Sin embargo, en la actualidad, su simbología utilizada por las cúpulas de poder más altas en todo el mundo parecen indicar que en realidad nunca se fueron y tan solo
permanecieron ocultos ejecutando un plan mundial para obtener el poder de la humanidad, su economía, su política y hasta su fe. Los Illuminati, orquestadores del nuevo orden mundial. Nuevo orden. Miles de símbolos son puestos frente a nuestros ojos todos los días, imperceptibles, escondidos, pero ciertamente presentes. Cada uno de ellos representa un significado oculto, uno tan oculto como el motivo de sus creadores, los llamados Iluminados, los Illuminati. Creada en 1776 por Adam Weishaupt, profesor de Derecho de Educación jesuita, se dio a la tarea de reunir las mentes más brillantes de la época para poder estudiar en secreto áreas del conocimiento prohibidas por el